Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, tengo información para ustedes, como siempre. Pues resulta que mientras Ciro Murayama se da banquete sobre Morena y no hay nadie que meta las manos, está el tema de las mañaneras todavía en boga. Todavía esto no se decide. Por supuesto que esto va a tardar un tiempo, es un debate interesante. Pero mientras el asunto de Lorenzo Córdoba en plena campaña política trata de callar al presidente de la República, pues en el INE siguen los golpes bajos, sí, al Movimiento de Regeneración Nacional. Lo peor de todo es que no se puede hacer gran cosa, porque quienes tienen la sartén por el mango o quienes tienen las decisiones, pues en este caso es ni más ni menos que Ciro Murayama, el que preside la Comisión de Quejas y Denuncias, Quejas y Prerrogativas, es la comisión. Son comisiones claves del INE, pues es donde lo tiene Lorenzo Córdoba, o más bien donde se puso Ciro Murayama y desde donde controla a Lorenzo Córdoba Vianello. Bueno, el asunto es que le impiden a Morena retirar un spot mentiroso del Partido Acción Nacional. Y dice Ciro Murayama que a todos mide con la misma vara. Bueno, ya está por demás. Esto ya es demasiado obvio, demasiado abierto. Esto es ya el cinismo puro. Está el INE lanzado con todo a favor de un grupo político, en este caso, la alianza de Va por México, de Claudio Xicoténcatl González Guajardo. Entonces, así va a ser muy difícil que avance el Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Por qué? Porque finalmente las decisiones las toma un ente autónomo cargado, sesgado y en plena campaña política. Vale la pena entonces también generar en este mismo espacio como Luis Carlos Ugalde, el que le alzó la mano, le levantó la mano y le dio el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa en 2006, asegura que no hubo fraude, cuando en su libro, Así lo viví, así es el título del libro, realmente reconoce que nunca estuvieron seguros y que hubo cosas raras. El Bester Gordillo apareció en aquel entonces, fue la gran aliada de Felipe Calderón, y dice Luis Carlos Ugalde que ella es ahora aliada de la Cuarta Transformación. Válgame, si usted duda de esto, pues vea redes sociales progresistas que está ligado al Bester Gordillo, cómo tuvieron un convenio con el INE. O sea, en todo caso, el Bester Gordillo siempre va a tirar para con el PRIAN, no para con la Cuarta Transformación. Acá no tiene cabida. Entonces son temas interesantes porque mientras hay una campaña abierta, ya lo habían pronosticado, medios de comunicación se van a mover por todos lados, van a golpear al presidente, le van a pegar a Morena, van a tratar de bajarlos de esas intenciones de voto que hay en la sociedad hacia Morena en las próximas elecciones. Y de esto pues ya se encarga no el PRI ni el PAN ni el PRD, sino el INE, que es lo peor. Ese es el árbitro que hay en esta contienda. Vámonos a la información. Voy a hablar de este tema más ampliamente para que usted lo comprenda, lo capte y tenga su propia opinión. Le invito a que se suscriba en ACM Canal 54, que le dé like al video y que comparta, por favor. Vámonos a la información. Mire, nunca Ciro Murayama ha ocultado su animadversión en contra del Movimiento de Regeneración Nacional. El INE rechaza retirar spot del PAN donde critica al gobierno de AMLO. El Instituto Nacional Electoral, el INE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, negó la medida cautelar solicitada por Morena para retirar un spot pautado por el PAN, donde critica al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y expone que el albiazul gobierna mejor. Los consejeros consideraron que no existen actos anticipados de campaña. De acuerdo con los consejeros, se siguió el mismo criterio que en los 3 spots ya analizados sobre Morena, donde se promocionan las vacunas, y un caso del PRI, donde critica las acciones del gobierno. En ese sentido, detallaron que será la sala regional especializada la que determine si existe una violación por tratarse de contenido propio de la campaña y no de precampaña. El Partido Marrón pidió retirar el spot Cambiamos hacia el futuro Águila, al señalar que es violatorio porque señala que en el actual gobierno se fortaleció el crimen organizado, acusa que los jóvenes no tienen oportunidades y que hay pérdida de empleos. Lo califican como un retroceso para México. Esto hizo Ciro Murayama, que esta es la información que generó a través del INE.
se determina improcedente la solicitud de Morena de retirar un promocional del Partido Acción Nacional. No, y no les van a retirar nada, estos son los spots de radio y televisión que tiene el Partido Acción Nacional arriba y que aseguran los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama que el asunto fue resuelto. Por unanimidad, pues sí, pues ellos son los que mandan ahí, ellos son los que determinan todo. Por eso resulta muy interesante este contenido de Rafael Barajas que exhibió en este canal a Luis Carlos Ugalde, que son de la misma, pertenecen al mismo bando, es decir, son del mismo INE. No el fisgón, Rafael Barajas, sino Luis Carlos Ugalde, que fue el del IFE, y que consiguió una consultoría gracias a Felipe Calderón y haberle dado el triunfo. Aquel triunfo cuestionado hasta la saciedad, espurio, y que le valió una consultoría que trabaja para el INE. Qué curioso, y trabaja para el INE. Escuche. Fisgón, integrante de Morena, simpatizante de la 4T, gracias por estar aquí. Los invito a conocer las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo de... Ugalde, que reabrió esta discusión la semana pasada y que dice así: Trump, Giuliani and Company en 2020. 70% de los republicanos creen que hubo fraude. Esa es la prueba de que lo hubo. Máquinas tramposas y algoritmos ocultos que quitaron votos a Trump. Todos sabemos que hubo fraude. ¿Cuánta semejanza con los alegatos de México en 2006? Lo que aquí nos dice Luis Carlos Ugalde es que en 2006 los argumentos para acreditar que aquella elección fue fraudulenta eran absurdos o por lo menos insuficientes, según entiendo. Quisiera comenzar por preguntarles, ¿podemos comparar las acusaciones de Donald Trump sobre un presunto fraude electoral con el conflicto postelectoral del 2006 en nuestro país, a sabiendas de que en el caso de Estados Unidos la diferencia fue mayor a 6 millones de votos y 74 integrantes del colegio electoral, mientras que en México fue de tan solo 250,000 votos? ¿Son realmente comparables uno y otro escenario? Vamos a empezar con el fisgón, por favor, 1 minuto y medio para esta respuesta. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que la idea de que el fraude de 2006 es un mito es uno de los discursos que trata de instalar el viejo régimen, el PRIAN, pero tiene dos problemas. Primero, en 2006 sí hubo fraude, y segundo, y esto tiene que ver con el debate de que, con la idea de que se puede comparar el movimiento trumpista con el movimiento obradorista, lo segundo es que la resistencia obradorista fue pacífica. A mí me parece muy interesante que Ugalde hoy en día retome sin rodeos el discurso obradorista. Me da gusto que por fin un hombre que se presentó como un árbitro imparcial de las elecciones de 2006 se muestre como lo que siempre fue, un hombre compartido, un operador del PRI y del PAN. Gracias, fisgón. Luis Carlos Ugalde, por favor, 1 minuto y medio. Yo lo que dije en el tweet que puse hace unos días fue que al leer y escuchar los argumentos que ha dado Trump y su equipo, me hizo recordar muchos de los argumentos que hubo en 2006, punto. No quise extrapolar más allá de decir, y quiero decir simplemente que uno de los argumentos centrales que ha usado Trump es el decir, si la gente cree que hubo fraude, eso es una demostración de que lo hubo. Y claramente el presidente Trump, al haber repetido durante varias semanas que hubo fraude, claramente sus seguidores van a creerle que lo hubo, y hoy 70% de su base cree eso. Y voy otra vez a la elección de 2006. Durante muchas semanas y meses, el entonces candidato López Obrador repitió, sin pruebas, que había habido un fraude electoral, y como resultado de eso, muchos de sus seguidores creyeron y siguen creyendo que hubo fraude. Y durante muchas ocasiones se ha argumentado que la creencia de que hubo fraude es el mayor apoyo de que lo hubo. El segundo tema que quiero usar y que el equipo de Trump ha usado es el tema de un algoritmo. Y me acordé mucho que uno de los primeros argumentos del fraude en 2006 fue que había habido un algoritmo que se había incrustado en los sistemas del IFE.
lo cual fue después mostrado que no era cierto y fue desechado. Entonces yo lo único que quiero decir es que veo muchas semejanzas. Ahora bien, yo no soy representante del viejo régimen, yo nunca he sido militante de ningún partido político, yo mi vida la he dedicado a la academia, ahora a la consultoría, entonces yo hablo por mí. Gracias, Luis Carlos. 30 segundos, por favor, Rafael, para responder a esto. Sí, claro, mira, yo sí creo que Ugalde y yo vivimos en universos paralelos. Él en un tuit escribió que yo escojo datos y hechos que encajan en una visión preconcebida, y es más o menos lo que está repitiendo en este momento. Y esto supongo, y además dice que lo hago sin analizar el universo completo. Supongo que para él, la gente que piensa que hubo fraude está fanatizada. Y mira, yo puedo equivocarme, pero mi postura es honesta y razonada y estoy dispuesto a debatir. Lo que sí puedo sostener es que Luis Carlos Ugalde, a pesar de que lo niega, es un hombre del sistema que cumplió con la tarea que le encomendaron en 2006. Luis Carlos, ¿qué respondes a esto? 30 segundos, por favor. Yo no soy hombre del sistema, yo digo lo que pienso, nunca he militado en un partido político, yo no me dedico a la política profesional. Rafael, por cierto, en este momento es miembro de un partido, defiende a un partido y un movimiento. Yo no defiendo movimientos, yo simplemente hablo por mí mismo, no hablo por nadie, ni por partidos, ni por ningún régimen en absoluto. Bien, una de las diferencias principales... ¿Puedo contestar a esto? Mira, yo sí creo, perdón, yo sí creo que hay elementos para decir que Luis Carlos Ugalde es un hombre del sistema. En su libro, es su confesión, en su libro Así lo viví, el propio Ugalde confiesa que su designación al frente del IFE fue poco transparente y que fue negociada entre varios grupos políticos. De hecho, deja ver que fue operada por el Bester Gordillo, que en ese momento tenía una alianza con Felipe Calderón, que era uno de los candidatos presidenciales. Bien, Luis Carlos, si quieres... Bueno, es el debate que tuvo el Fisgón con Luis Carlos Ugalde. Le quitó la máscara como debía ser. En este caso, el Fisgón, el Monero, tremendo personaje de la vida pública y política del país, pues sin pudor alguno, porque no lo debe tener, es simpatizante de la Cuarta Transformación y lo dice con toda claridad, no tengo nada que ocultar. El hombre, Luis Carlos Ugalde, reconoció en su momento. ¿Por qué? Bueno, está muy sencillo. La empresa de consultoría que tiene Luis Carlos Ugalde trabaja para el INE. Está en esa consultoría Hildebrando Zavala, hermano de Margarita Zavala, de Calderón. Desde que ya no trabajó en la docencia o en algún instituto educativo, se dedica a las consultorías y es contratado por el INE, por los institutos electorales. Es decir, los favores se pagan en política. Y aparte, con un Instituto Nacional Electoral tan cuestionado hoy en día, pues personajes como Luis Carlos Ugalde solo confirman otra cosa, una cosa bien clara. No hay reglas libres, no hay reglas claras en un proceso electoral de 2021, no porque se tenga el más mínimo temor de que pierda Morena, sino porque hay dados cargados y así no se puede competir en igualdad de circunstancias. Desde que empiezan a quitar spot, a poner spot los que ellos quieren, los que ellos deciden, y se presenta un personaje, es impresentable. Luis Carlos Ugalde es el hombre que no quiso contar los votos en aquella elección de 2006, cuando se pedía voto por voto, casilla por casilla. Lo tengo bien presente. Claro que hubo fraude, claro que fue del conocimiento general. Después se vino lo que ya conocemos con Felipe Calderón, que todavía está en 3-2 de los pendientes que trae con la justicia. Bueno, pero ese es otro tema. El asunto es aquí, que es una persona del sistema, sí. Que le entregaron la dirigencia, la presidencia del IFE, sí. Para hacer ganar a Calderón, sí señor. Que lo dejó al descubierto Barajas, sí. Y que Ciro Murayama hace lo propio en línea junto con Lorenzo Córdoba, también. Toda la carne al asador, todo el billete rodando, para que todos hagan una batahola y traten de involucrar en lo que sea a Morena, Andrés Manuel López Obrador, quitar las mañaneras, seguir golpeando, dejen acá, muevan allá, ayuden al PAN, ayuden al PRI. Lo vamos a ver. Si los dejan así como están, lo vamos a ver con toda claridad
esta próxima elección. Si alguien puede pararlos, también nos vamos a dar cuenta. Amigas y amigos, están informados. Claro que sí. Aquí en ACM Canal 54, su canal. Estos son los peligros para la democracia. Nos vemos en la próxima. ¿Le parece? Órale pues. Nos vemos.